gloriarme ante ella. Y si estoy equivocado, ella no debe gloriarse ante mí. Esposa, es muy difícil ser la autoridad en una familia. Es muy difícil ser el hombre en la familia. El hombre tiene que tomar muchas decisiones. Y el hombre no es perfecto, se va a equivocar. Si quieres hacer daño a tu marido, si quieres hacer daño a tu familia, si quieres hacer daño a tus hijos, entonces cuando tu esposo se equivoca, tú simplemente tienes que estar detrás de él, quejándote, acusándole y haciendo que su vida sea una miseria. Es difícil ser hombre, es difícil ser la autoridad en la familia. Cuando tu esposa se equivoca, tú debes animarle, seguir respetándole, para que él venga a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios, para que él llegue a ser el hombre que debe ser. No vas a transformar a tu esposo por medio de criticarle, por medio de pelear contra él. No vas a transformar su vida así. Él nunca va a llegar a ser como Cristo con una esposa, con un espíritu crítico. Nunca. Si tú quieres que tu esposo sea el hombre que debe ser, tú tienes que ser un instrumento del Señor en su transformación. Y tú puedes ser un instrumento solo por medio de someterte a las Escrituras y portarte como dicen las Escrituras. Ahora, dice, asimismo vosotros mujeres estad sujetas a vuestros maridos. La palabra asimismo aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque conecta este texto al texto que lo precede. En capítulo 2, Pedro está hablando del sufrimiento del cristiano y cómo el cristiano debe responder al sufrimiento. Vamos a leer versículo 20 de capítulo 2. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo, vosotros mujeres. Entonces, ¿qué nos está enseñando Pedro? Primeramente, él está hablando a los creyentes que estuvieron sufriendo cosas horribles del gobierno romano y también de los judíos. Hasta algunos habían muerto como mártires. En medio de la persecución fuerte, ¿cómo deben los cristianos responder? No debemos pelear, no debemos maldecir, no debemos ponernos en contra de los que nos persiguen, sino debemos someternos a la soberanía de Dios. Y como Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, debemos orar por los que nos persiguen, debemos bendecir a los que nos maldicen.
Y ahora él cambia, dice, esposas, igual. Cuando tu esposo no se porta como un cristiano maduro, ¿cómo debes responder? ¿Peleando? ¿Faltándole respeto? ¿Discutiendo fuerte con él? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo debes responder? Si nosotros tenemos que someternos a la persecución de las autoridades, de los que quieren tomar nuestras vidas, entonces ¿cuánto más debemos nosotros responder correctamente en el matrimonio? Y aquí es donde encontramos el problema. Dios no te ha dado lo que mereces. Dios no te ha dado lo que mereces. ¿Qué mereces? El infierno, la ira de Dios. Tus mejores obras, ¿qué merecen? El infierno, la ira de Dios. Dios no te ha dado lo que mereces. El problema en el matrimonio es, el esposo cree que debe dar a su esposa lo que él piensa que ella merece. Y la esposa responde al esposo conforme a lo que ella piensa que él merece. Y es la fuente de todas nuestras batallas. Básicamente el hombre dice, si mi esposa me respeta, yo la voy a amar. Y la mujer dice, si mi esposo me ama, no, yo me voy a someter a él. Es una mentira. Estamos engañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Tú estás diciendo que tú vas a obedecer si tu esposo o tu esposa se porta bien. Pero Dios siempre se porta bien. Dios nunca te ha fallado y rehusas someterte a Él. Hay algo que tienes que ver. Dios es el centro del matrimonio y yo debo portarme conforme a lo que Él me dice, no conforme a lo que mi esposa merece. Un hombre dice, bueno, cuando mi esposa me respeta, entonces yo la voy a amar. Pero aquí es el problema. Siempre la esposa va a fallar. El respeto de la esposa nunca va a ser perfecto. Entonces el hombre siempre tiene excusa para no amar a su esposa. De la misma forma, si una mujer dice, yo voy a respetar a mi marido cuando él me ama, pero su amor siempre va a tener fallas, siempre. Y siempre la mujer va a tener excusa para no respetar a su esposo. Pero aquí es lo que tienes que entender. Es Dios que está demandando estas cosas de ti. Es Dios. Y Él nunca te ha dado excusa para tu desobediencia. Yo tengo que amar a mi esposa aunque me parezca que no lo merece. Y ella tiene que respetarme a mí cuando a veces no soy merecedor de su respeto. Y ahí es el problema. Nosotros pensamos que por medio de pelear, por medio de demandar nuestros derechos, que podemos arreglar nuestros matrimonios. Una pregunta, ¿una vez funcionó? Nunca, nunca, nunca. Tú puedes pensar cuántas veces que has peleado con tu esposo.